bloque la obligación del Estado ecuatoriano de cumplir con los derechos humanos y con los Señor tratados presidente, internacionales previo ratificados al en la referente al materia tema ya se encuentra central del debate plenamente legislativo, reconocido. En el uso de permítame la palabra el expresar legislador Kevin Gallardo. mi saludo de respeto y admiración a la Confederación de Jubilados Pensionistas Montepío del Ecuador, así como a la Federación Provincial de Chimborazo por conmemorarse sus bodas de oro. 50 años de lucha inalcanzable, 50 años de organización y de resistencia activa. Mi abrazo fraterno y mi compromiso como legislador con ustedes, queridos jubilados, por una vejez con atención, con solidaridad y con dignidad. En primer lugar, señor presidente, compañeros legisladores, frente a este proyecto de ley que hace referencia al cumplimiento de obligaciones internacionales suscritas por el Estado ecuatoriano, hay que realizar una referencia directa al derecho internacional público desde su parte general. Frente a ello, desde el nacimiento del derecho internacional público en 1648, después de la firma del Tratado de Paz de Westfalia y posterior consolidación en 1945 con la suscripción de la Carta de San Francisco, se generó y se consolidaron fuentes del derecho internacional público que han sido adaptadas y aceptadas por la comunidad internacional en su conjunto, las mismas que se encuentran establecidas y contempladas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Un precepto fundamental para entender la dinámica entre el derecho internacional público y el ordenamiento jurídico interno. Desde esta perspectiva, este proyecto de ley, desde su objeto, finalidad y estructura, lo que pretende es enviar un caballo de Troya para el cumplimiento del Estado ecuatoriano de obligaciones internacionales que se derivan desde la esfera del soft law, es decir, desde el derecho no vinculante, desde el derecho blando. Este proyecto de ley pretende también utilizar términos jurídicos de manera indiscriminada, de una forma en la que no se contempla ni se ajusta tampoco con los principios de hermenéutica e interpretación de la normativa internacional contemplada en la misma Convención de Viena sobre el derecho a los tratados de 1969. Lo que en criterio de lo que ya refería el doctor Salgado, esto se convierte en una interpretación ad infinitum que busca que el Estado ecuatoriano, de manera autónoma y mediante lo que se entiende desde la doctrina internacional como un proceso de autoobligación, asuma compromisos que no le corresponden y que no generan responsabilidad internacional. Frente a ello, es importante realizar este análisis desde una perspectiva general para entender cómo funciona la dinámica del derecho internacional público. Y desde esta perspectiva, son las obligaciones internacionales, las imperativas, referentes a determinar si un Estado, a través del principio de voluntariedad, tiene o no la facultad de cumplir determinadas obligaciones desde la esfera internacional. Y frente a ello, las obligaciones internacionales, como bien lo dice la misma Convención de Viena de Derecho de los Tratados, se compone en primer lugar por la voluntad de los Estados de someterse a compromisos internacionales, por la facultad del cumplimiento de buena fe a través del artículo 25 de la Convención 26 y 27 de la Convención de Viena de Derecho de los Tratados, y su incumplimiento que se deriva en responsabilidad internacional, que este precepto es fundamental tomando en consideración que observaciones de comités, recomendaciones generales de comités del Sistema Universal de las Naciones Unidas carecen de un órgano vinculante que genere un juicio de responsabilidad internacional. Es decir, solamente son criterios emitidos por expertos en materia de protección de derechos humanos que carecen de un efecto vinculante. Ahora, estas normas del soft law claramente tienen características que sí son diferentes a las del derecho duro, a las del hard law. Estas son normas vagas, normas confusas, normas ambiguas, que se encuentran en proceso de construcción y que su incumplimiento no genera un juicio de responsabilidad internacional. Claramente, como bien lo dice Julio Barberis, esta normativa no genera consecuencia jurídica en su incumplimiento. Y resulta absurdo que el Estado ecuatoriano, a través de este proyecto de ley, que carece de sustento jurídico técnico desde el derecho internacional público, pretenda autoobligarse al cumplimiento de situaciones que le son ajenas a través del principio de voluntariedad. En el mismo sentido, y en aplicación de los artículos contemplados o de los preceptos enumerados en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia,
es fundamental determinar para conocimiento general por qué estas normas del derecho blando no son vinculantes para el Estado ecuatoriano. Y hablando desde el derecho de los tratados, el principio básico, la voluntad de los estados a contratarse y a someterse a obligaciones internacionales. Adoptar esta normativa que reconoce no solamente medidas cautelares de Comisión Interamericana, observaciones generales de los comités enumerados a través de protocolos facultativos, recomendaciones generales y demás resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, es violentar la misma Convención de Viena sobre el derecho a los tratados. Desde la esfera de la costumbre internacional que se encuentra contemplada o estructurada según la jurisprudencia del Tribunal de la Corte Internacional de Justicia por dos elementos, la conducta acertada repetitiva por parte del Estado que se origina posteriormente en un opinio juris, el Estado ecuatoriano a través de la historia republicana y en protección de derechos humanos jamás se ha sometido al cumplimiento de obligaciones de rango del soft law. Es más, dentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas, son los mismos estados los que diferencian y reconocen el cumplimiento de obligaciones internacionales de fuentes del derecho duro con respecto de opiniones y criterios emitidos por el derecho blando. Por lo tanto, el cumplimiento obligatorio de esfera del soft law, del derecho blando, no es constitutivo ni es parte de la costumbre internacional. Y en el mismo sentido, el Estado ecuatoriano no puede, o la normativa interna del ordenamiento jurídico, no puede generar costumbre internacional lo que la comunidad internacional no la reconoce como tal. Y es lo que esta norma pretende generar dentro del Estado ecuatoriano. De los principios generales del derecho, como el Pacta Sunt Servanda, por supuesto que las obligaciones internacionales tienen que ser cumplidas de buena fe y por supuesto que no se puede interpretar o alegar el incumplimiento de esa norma internacional por la normativa jurídica interna, como bien lo manda el artículo 27 y videm. Pero también hay que tomar en consideración que se refiere a la interpretación normativa de obligaciones internacionales que se derivan de la esfera dura del derecho. Es decir, el soft law no cabe en la interpretación de la Convención de Viena de Derecho a los Tratados. Con la única excepción, ¿saben cuál? Del artículo 53 de la misma norma que habla sobre la norma imperativa, que también la resuelve el Comité de Derecho Internacional de las Naciones Unidas y que la plasma en una de sus resoluciones, la A74, pero que esta sí se deriva de la costumbre internacional. Desde la jurisprudencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara y expresa en determinar que las obligaciones internacionales derivadas de la misma convención son de obligatorio cumplimiento, pero también refiere con suma cautela que las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana, que las observaciones generales emitidas por los comités, que las decisiones emitidas por expertos de comités del Sistema de Protección Universal de Derechos Humanos no son vinculantes, en absoluto son de obligatorio cumplimiento. Y cuidado se saque el caso González Yui versus Ecuador, donde la Corte Interamericana realiza un informe y un análisis dentro del ejercicio jurisdiccional basado en las observaciones generales que sirven únicamente como una interpretación o una herramienta hermenéutica. Desde este sentido, generalmente y en resumen, hay tres cuestiones que imposibilitan la aplicación genuina y directa de este proyecto de ley por el cual solicitaremos su archivo en el momento oportuno. Primero, no produce efecto erga omnes ante la comunidad internacional, pues la comunidad internacional no reconoce a través de la costumbre internacional la aplicación o sometimiento autónomo de un Estado frente a normas del soft law. Genera que el derecho interno cree obligaciones internacionales de manera autónoma e innecesaria y genera ambigüedad normativa en la interpretación. Los comités del Sistema Universal de Naciones Unidas en Protección de Derechos Humanos, los que están numerados dentro del preámbulo de esta normativa y que pretenden a través del engaño inducir a creer que el Estado está obligado al cumplimiento de las decisiones emitidas por los protocolos facultativos y los comités, es innecesaria. Cada uno de los comités desarrollados, está el CEDAW, el Comité para la Prevención de Protección de los Derechos del Niño, y demás normativas que se encuentran en los comités carecen de efectos vinculantes, es decir, no tienen un obligatorio cumplimiento. Y lo mismo sucede en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Tenemos cerca de 12 tratados que forman parte del Corpus Juris Interamericano. Solamente 5 son vinculantes y lo ha dicho la Corte Interamericana. La Convención Americana, el Protocolo San Salvador en el artículo 13, el Belém do Pará en el artículo 7.1, la prevención de la tortura y erradicación de desaparición forzada. Pero ¿por qué estas se derivan de la norma imperativa del 53 de la Convención de Viena de Derecho de los Tratados?
no porque exista un conglomerado de costumbre internacional que le obligue al Estado a que estos tratados sean cumplidos. Es decir, no todo tratado internacional, no todo instrumento internacional es vinculante para el Estado y de obligatorio cumplimiento. Lo que se pretende a través de artículos como el artículo 22, 23 y 24 de esta normativa es que no solamente se obliga al Estado ecuatoriano al cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana, que nadie lo discute, ni medidas provisionales, ni opiniones consultivas. Lo que se discute es el cumplimiento de observaciones generales de comités de Naciones Unidas, medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano cuasi judicial, carente de jurisdiccional para obligar y coerción para generar un juicio de responsabilidad internacional. Por lo antes expuesto, queda visiblemente detallado que este proyecto de ley se constituyó en un caballo de Troya para que el Estado ecuatoriano se obligue ad infinitum a las obligaciones internacionales a las cuales en principio se había suscrito. Mi palabra, presidente.